Reacciones lumínicas de la fotosíntesis, versión 2. Bien, entonces vamos a hacer la segunda versión sobre las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. Modificaciones, en primera instancia pues ya cuento con un micrófono decente, así que ya no tengo que emplear el loquendo para hacer la presentación. En segunda instancia, voy a hacer algunas modificaciones, algunas imprecisiones que quedaron en el primer video y también hacer énfasis en el balance energético que debe realizarse en lo que respecta a la cantidad de protones que se produce en la región acidificada y a la cantidad de NAT fosfatado protonado y a la cantidad de ATP que se producen en este sistema de reacciones. Recordemos que para comprender el funcionamiento de la fotosíntesis debemos analizar tres tópicos relevantes. El primero es la luz y su teoría dual como partícula y como onda. El segundo, precisamente, es el de las reacciones lumínicas, tema que nos ocupa en la presente presentación, y el ciclo de Calvin o reacciones de la oscuridad que serán analizadas posteriormente. Las reacciones lumínicas de la fotosíntesis van a darse lugar en un organelo especializado de la célula de la planta llamada cloroplasto. Sin embargo, no solo los cloroplastos realizan la fotosíntesis. Otras células pueden realizarla y las denominamos cianobacterias. Las proteínas de las reacciones lumínicas que se encuentran tanto en los cloroplastos como en las cianobacterias son en esencia las mismas. Tienen los mismos procesos, las mismas estructuras, hasta las mismas secuencias. De hecho, el cloroplasto, al igual que la mitocondria, posee ADN propio, el cual se almacena en forma de anillo, igual que en las bacterias, lo cual ha dado lugar a la teoría endosimbiótica de la evolución para estos organelos. Sin embargo, nos enfocaremos únicamente en la fotosíntesis en las reacciones lumínicas de los cloroplastos, omitiendo enteramente la fotosíntesis que ocurre en las cianobacterias. Los cloroplastos poseen una estructura interna importante. Estas estructuras con forma de moneda están formadas por el mismo tipo de membrana biológica del que están compuestas las membranas celulares. Sin embargo, estas membranas contienen las proteínas necesarias para la fotosíntesis, proteínas que la membrana externa de la planta no tiene. Estas estructuras van a recibir el nombre de tilacoide. El interior de un tilacoide recibe el nombre de lumen del tilacoide, mientras que la región que rodea al tilacoide, que es de naturaleza acuosa y semejante al citoplasma, se lo denomina estroma. Reconocer estas tres partes es fundamental para poder reconocer el funcionamiento de las reacciones lumínicas en la fotosíntesis. Las reacciones lumínicas van a ocurrir en la frontera, justo en la membrana del tilacoide, y van a involucrar procesos que ocurren en el lumen del tilacoide y en el estroma. En este caso tenemos un esquema típico de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis, tal cual un alumno lo vería en un libro de texto o en internet. Como dije anteriormente, las reacciones lumínicas van a ocurrir en la frontera del tilacoide. Entonces la membrana biológica que ven en estos momentos es la membrana que forman los tilacoides. A un lado de la frontera tenemos el interior del tilacoide o lumen. Y en el otro lado de la frontera tenemos el estroma del cloroplasto. Cada lado va a tener una naturaleza bioquímica diferente. Por ejemplo, el lumen del tilacoide va a tender a hacerse muy ácido
debido a la acumulación de protones, iones positivos del hidrógeno. Cuando los protones se acumulan en una solución acuosa, estos tornan a esta solución ácida. De hecho, la acidez o medida de acidez, conocida como pH o potencial de hidrógenos, indica la concentración relativa de protones en una solución acuosa. En resumen, a mayor cantidad de protones, más ácida se hace la solución. En consecuencia, el tilacoide va a tender a ser más ácido que el estroma del cloroplasto. Por otra parte, en la animación, este modelo se encuentra invertido. Entonces, cuando miremos la animación de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis, vamos a tener que abajo se encuentra el estroma del cloroplasto, mientras que arriba vamos a tener el lumen o interior del tilacoide, la región que se torna muy ácida. Otros componentes de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis van a involucrar a los fotones. Los fotones son las unidades de la luz cuando se las asume como una partícula. Como partículas, los fotones son bolsas o unidades energéticas, las cuales van a estimular de forma cuántica a la clorofila, permitiendo la generación de una serie de reacciones químicas. Sin embargo, también se las debe asumir como una onda. Como ondas, los fotones van a medirse en nanómetros y esos nanómetros de longitud de onda van a estar relacionados a una serie de colores. De hecho, las unidades de captura de energía de las clorofilas se nombran en base a la longitud de onda a la cual tienen una mayor afinidad, de las cuales absorben más energía. Eh, Tenemos las moléculas de clorofila. En el presente modelo tenemos una representación extremadamente simplificada de la clorofila que carece de su antena. Los protones, iones positivos del átomo de hidrógeno, la molécula de agua, que va a ser el insumo inicial junto con los fotones, la molécula de oxígeno molecular gaseosa, que va a ser el producto de desecho, una molécula de NAD fosfatado, que es un portador de baja energía, y su versión de alta energía. El NAD fosfatado protonado va a tener un protón enlazado gracias a la presencia de dos electrones de alta energía. Este es uno de los productos u objetivos de la cadena de transporte de electrones de las reacciones lumínicas. El ADP, que es el portador de energía intermedio, que se puede unir al fosfato inorgánico para producir el ATP, que es el portador estándar de la energía en la célula. Bien, como se mencionó anteriormente, el proceso va a ocurrir al interior del cloroplasto. Los complejos enzimáticos que dan lugar a las reacciones lumínicas se encuentran insertados en la membrana del tilacoide. En el presente modelo, entonces, vamos a tener las siguientes regiones de importancia. El interior del tilacoide o lumen.
el exterior del tilacoide o estroma. Tenga en cuenta que en el estroma también se van a llevar a cabo las reacciones de la oscuridad de la fotosíntesis, por lo que tiene sentido que los portadores de energía sean obtenidos en este lado de la membrana del tilacoide. Por otro lado, tenemos el fotosistema 2, que se encarga de realizar el rompimiento del agua mediante una fotólisis y liberar los electrones de alta energía. El citocromo B6F, que tiene una función de transporte de electrones y también sirve como una cisterna para protones. Él va a tomar protones que se encuentran en el estroma o exterior del tilacoide y a la fuerza los va a transferir hacia el interior del tilacoide. Evidentemente esa transferencia requiere energía que es donada por los electrones. Evidentemente entonces nos encontramos ante un caso de transporte activo a través de membrana. Posteriormente encontramos el fotosistema 1, encargado de, digamos que cargar de energía nuevamente a los electrones. La F1F0, ATP sintasa o sintetasa, que es este complejo de proteínas de acá. Y aquí en pequeño nos encontramos con la reductasa de NAD fosfatado, importante para la síntesis de NAD fosfatado protonado, que es uno de los objetivos para la obtención de energía en las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. Adicionalmente, hay tres portadores de electrones móviles que transfieren los electrones desde el fotosistema 2 al citocromo B6F y otro que transfiere los electrones del citocromo B6F al fotosistema 1. Estos citocromos actuarían de forma semejante a un cableado. Sin embargo, a diferencia de un cable que transfiere los electrones de forma continua, estos portadores van a transferir los electrones como si fueran paquetes, como si fueran un camión que transporta energía. El primero de estos portadores es la plastoquinona. La plastoquinona transporta electrones desde el fotosistema 2 al citocromo B6F. La plastocianina, que va a transportar electrones desde el citocromo B6F al fotosistema 1, y la ferredoxina, que va a transportar los electrones desde el fotosistema 1 hasta la reductasa de NAD fosfatado. Ahora hablaremos de las reacciones lumínicas de forma más específica. Entonces todo comienza con el fotosistema 2, el cual está compuesto por una serie de proteínas del fotosistema y el complejo de captura de luz que se encuentra alrededor. El complejo de captura de luz está compuesto por una enorme cantidad de moléculas de clorofila, alrededor de 600 moléculas empaquetadas de forma muy estrecha. Estas moléculas van a reaccionar con los fotones de la luz, absorbiendo su energía. Sin embargo, aquí vuelve a tomar importancia la naturaleza doble de la luz. La energía se toma en forma de paquetes llamados cuantos. Sin embargo, el complejo de captura de luz no va a tomar todos los cuantos de luz. Únicamente va a poder captar aquellos que se encuentran asociados a la longitud de onda de 680 nanómetros aproximadamente, es decir, los colores rojos. Cuando la energía se captura, se transforma en una vibración que se va a transferir desde una unidad de clorofilas a otra. Por lo general hay cierta pérdida de energía una vez que la energía pasa de un portador a otro. Sin embargo, eso es lo común en cualquier sistema de transporte de energía.
Aquí vemos cómo la energía vibracional se transfiere de un portador a otro hasta que llega al par de clorofilas en el centro de reacción. El centro de reacción se denomina P680 precisamente porque reacciona específicamente con la longitud de onda de 680 nanómetros, que es una longitud de onda roja. Cuando este centro de reacción, que es un dímero, dos clorofilas, absorbe la energía vibracional, se excita, carga la energía en un par de electrones y estos electrones son expulsados del centro de reacción. Se expulsa de A un electrón, el cual va a pasar por una serie de portadores internos en el fotosistema hasta llegar a la plastoquinona B, que es el portador móvil que va a sacar a los electrones del fotosistema 2. Una vez que la plastoquinona B se carga con un par de electrones, va a absorber un par de protones, operando en ese caso como una base de Bronsted y disminuyendo parcialmente el nivel de acidez en el estroma del cloroplasto. Una vez el par de electrones y el par de protones se capta, son retirados del fotosistema 2. Adicionalmente, como la clorofila ha perdido un par de electrones, adquiere una característica bastante extraña dentro de todas las moléculas que existen o que son conocidas por el hombre. Se encuentra en un estado de menor energía que el agua. Y aunque parece un detalle insignificante, en realidad eso tiene un enorme significado evolutivo. Prácticamente no hay una molécula que esté más oxidada que el agua. ¿Y cuál es la importancia de esto? Para poder extraer electrones del agua, la molécula a la cual se va a transferir esos electrones debe encontrarse en un estado de menor energía. De lo contrario, el proceso no va a ser espontáneo y, en consecuencia, la fotosíntesis sería inviable. De hecho, se puede decir que la existencia de la fotosíntesis se debe a la evolución de la clorofila y a esa característica de ser una molécula menos energética que el agua. En consecuencia, la clorofila va a absorber electrones del agua y al hacerlo, la molécula de agua se rompe, liberando protones en el lumen del tilacoide. Al perderse la pareja de electrones, se libera un oxígeno superóxido y un par de electrones que acidifican entonces el tilacoide. Cuando dos moléculas de agua se rompen, los dos oxígenos superóxidos se van a unir para formar una molécula de oxígeno estable. Y esa molécula de oxígeno estable se va a liberar, va a ser expulsada lo antes posible del fotosistema 2. Cabe destacar que este proceso no es perfecto. Es muy común que se produzcan iones superóxido del oxígeno que son muy tóxicos para el ADN. Y por eso la célula vegetal y las células de las cianobacterias poseen una serie de moléculas de clorofilas modificadas, las cuales se encargan de reducir la toxicidad de estos iones superóxido del oxígeno, a los cuales les denominamos muy comúnmente como antioxidantes. Bien, entonces aquí se ve cómo el oxígeno molecular es expulsado, queda fuera de nuestra historia y debemos retomar lo que pasó con la plastoquinona B. La plastoquinona B va a enviar sus dos electrones energéticos al citocromo B6F. Allí va a pasar algo importante. Primero, los dos protones que transportaba la plastoquinona B van a ser enviados gracias al citocromo B6F hacia el lumen del tilacoide, acidificándolo. Entonces, tenemos 4 protones que se habían liberado al romper dos aguas y ahorita tenemos más otros 2 protones
aportados por la plastoquinona B. Adicionalmente, los dos electrones energéticos que venían del fotosistema 1 van a perder parcialmente su energía para permitir que el citocromo B6F transloque activamente otros dos protones desde el estroma hacia el lumen. Luego, los electrones que han perdido parcialmente su energía son cargados en la plastocianina. La plastocianina va a aportar los electrones hacia el fotosistema 1. Y allí se repite el proceso. La plastocianina en este caso va a reemplazar la labor del agua, va a aportar la pareja de electrones. El fotosistema 1 también va a estar asociado a la luz roja, sin embargo a una longitud de onda parcialmente diferente conocida como 700 nanómetros. Igual, también hay un complejo de captura de luz que va a capturar la luz, va a transferirla por medio de un sistema vibracional y cuando la energía llegue al centro de reacción del fotosistema 1, la pareja de electrones va a elevarse a su estado más alto de energía posible. Una vez que los electrones se encuentran en su nivel más alto de energía posible, son transportados por la ferrodoxina hacia la proteína final de la cadena de transporte de electrones de la fotosíntesis. En este caso, se trata de la reductasa de NAD-fosfatado. La reductasa de NAD-fosfatado va a tomar la pareja de electrones energéticos y va a emplear un protón desde el estroma para producir NAD-fosfatado protonado, que es un portador de alta energía. Si lo han notado, los protones se pierden en el lado del estroma del cloroplasto, haciendo que el estroma tenga una muy baja acidez, mientras que en el lado del lumen del tilacoide se adicionan constantemente protones, haciéndolo más ácido. El NAD-fosfatado protonado entonces es liberado para que entre a las reacciones de la oscuridad de la fotosíntesis. Sin embargo, queda el detalle de la acidez. Vamos a describir posteriormente con mayor detalle el funcionamiento de esta proteína, la F1F0 ATP sintasa. Sin embargo, por el momento simplemente vamos a decir que la gran cantidad de protones que se encuentra en la zona del lumen del tilacoide, en este caso en la parte superior de la animación, va a generar una presión osmótica. El agua que se encuentra en el estroma va a tender a ingresar hacia el lumen con la gran posibilidad de que el lumen del tilacoide explote, o sea que los tilacoides exploten o se lisen. Para evitar esto, la F1F0 libera dicha presión. Va a transportar mediante un transporte pasivo los protones que se encuentran en el lumen del tilacoide hacia el estroma, liberando la presión. Sin embargo, hay una segunda función más importante, pero posiblemente sea una función que surgió evolutivamente después, y es la de aprovechar la presión osmótica para la síntesis de energía. En este caso, el segundo dominio de la F1F0 ATP sintasa se encarga de sintetizar ATP, el portador estándar de energía, gracias al movimiento de los protones. Bueno, esto es todo por el momento. Ya pues hablaremos del funcionamiento de la F1F0 ATP sintasa y de cuánto ATP puede proporcionar por cierta cantidad de protones que se encuentren en algún lado de la membrana. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.